¿Será pecado cobrar por predicar? ¿Será pecado cobrar por dar una conferencia sobre la Biblia? ¿Y qué si a uno lo invitan a un crucero a predicar? Hola amigos de Show de la Palabra, aquí con otro video. Las redes sociales están que arden por la promoción de un crucero cristiano en el cual el pastor Miguel Núñez, que fue invitado, va a exponer la palabra de Dios junto a dos conferencistas más. Las redes están que arden, todo el mundo está criticando, están atacando al pastor Miguel Núñez, porque aparte de eso en el crucero hay que pagar $199, aparte del precio del crucero, por asistir a esta conferencia, y todo el mundo se está preguntando, ¿será esto correcto? ¿Será que Miguel Núñez está lucrando? ¿Será que esto es bien visto por la palabra del Señor, por el Señor mismo? ¿Qué es lo que usted cree? Déjeme su opinión en la caja de comentarios, pero antes de entrar a fondo, por favor, considera suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Regálanos un like. No seas tacaño, regálanos un like y compártenos en tus redes sociales para que nos ayudes a llegar a más personas. Pero ¿qué hay de malo en un crucero? Nada. ¿Qué hay de malo con que al pastor Miguel Núñez le hayan invitado a un crucero para exponer la palabra de Dios? Nada. ¿Y qué hay de malo con que entre estos tres conferencistas que estarán en el crucero hay una mujer? Déjenme pensar. Sí, hay algo malo. ¿No me cree? Mírelo usted mismo. Ese no es el texto. De hecho, 1 Corintios 14 no está hablando de si una mujer puede ser pastora o no. Yo tengo que explicar ese texto. Pero antes de llegar ahí, realmente el texto que nos dice claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre es 1 Timoteo 2:12, donde dice Pablo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe, en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Y cuando él va a justificar eso, él no habla de la cultura, de que el primer siglo era muy machista, no. Él se va a la creación y dice: aquí esto está ligado a la creación. Quien transgrede primero es Eva, quien induce al marido a pecar es Eva. Y por tanto, Pablo está diciendo, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. De manera que ahí está bastante claro que si una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, pues obviamente no debiera ser pastora entonces de la iglesia. Eso es uno. Pero el texto que tú citas. El pastor Miguel Núñez es un siervo de Dios. En este canal no vamos a atacar su labor ni atacar su persona. Simplemente vamos a traer una perspectiva, porque lo que está pasando es sencillamente cuando la popularidad de un pastor, un ministerio, una iglesia se basa principalmente en criticar lo que otros hacen o en hablar negativamente sobre lo que otros hacen, y luego viene esto que ha pasado con el asunto del crucero. Entonces, claro, la muchedumbre de creyentes se levanta diciendo, preguntándose, ¿será que es correcto que el pastor Miguel Núñez haga esto? ¿Por qué? Porque hay literalmente miles de millones, por decirlo de una manera, de horas en YouTube y en videos de otros ministerios que comparten las enseñanzas del pastor Miguel Núñez, en las cuales él no está a favor de que una mujer enseñe desde el púlpito a el resto de la congregación sin que sea exclusivamente para enseñar a mujeres. Y también hay muchos videos en los cuales se critica que en otras conferencias se cobre por dar una conferencia o por enseñar o exponer la palabra del Señor, cuando en realidad él está siendo invitado a un crucero en el cual están cobrando aparte para poder
a participar de estas conferencias. Entonces, claro, viene la pregunta. En Hechos de la Palabra vamos a utilizar esta polémica para enseñar sobre el pasaje que usted acaba de ver en el video, que Miguel Núñez se apoya para decir que la mujer no puede enseñar desde el púlpito. No vamos a entrar si la mujer puede ser pastor o no, sino solamente abordar si la mujer puede enseñar o no desde el púlpito. Esta es la página principal de la compañía de crucero y la hermana que va a participar en la conferencia se llama Wendy Bello. Yo no sé a usted, pero si yo tomo una posición teológica que dice que no estoy de acuerdo con que las mujeres enseñen a la congregación en general y luego me invitan a un crucero donde que tengo que compartir espacio con una conferencista que va a enseñar la palabra de Dios a toda la gente que llegue al crucero o llegue a la conferencia, no sé usted, pero ¿no se sentiría algo incómodo? ¿No se sentiría algo incómodo compartir con alguien que aunque sea una buena creyente, aunque sea una sierva de Dios, aunque sea alguien que esté preparada en la palabra, pero yo no estoy de acuerdo con que la mujer enseñe, ¿no se sentiría eso incómodo? ¿No iría eso en contra del mismo principio que yo expongo? Solamente pregunto para darle a usted una perspectiva diferente y que usted pueda tomar la decisión final. Pero ahora vamos a ver el texto que recién usted vio en el video anterior. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. A los hermanos de las iglesias reformadas, iglesias bautistas, iglesias históricas que creen que la mujer les es prohibido enseñar a la congregación, quiero hacer una pregunta. ¿Está este texto dirigido a hombres nada más? ¿Hay alguna prueba en el texto que diga que Pablo se está dirigiendo a hombres nada más? Claramente no. Pablo se está dirigiendo a la asamblea de Corintios. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los Corintios. Pablo no está hablándole a los hombres. Y dice, cuando os reunís, uno tiene lengua, uno tiene profecía, uno tiene doctrina, uno tiene un salmo. Hágase todo para edificación. Algo bien difícil de hacer hoy. Hoy vamos a las iglesias y lo que encontramos es un grupo de adoración, alguien que de pronto da un testimonio y luego viene el pastor y predica y no vemos esta compartir en asamblea, esta manera de tener un servicio donde la congregación puede traer una lengua o puede traer una interpretación o puede traer una profecía o puede traer otro tipo de exposición. No vemos este tipo de servicios hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia tal y como la conocemos hoy no era la iglesia a la que asistía y a la que estaba acostumbrado el apóstol Pablo. Pero las contradicciones continúan. Estamos viendo hasta ahora que Pablo, no hay pruebas de que Pablo se estuviera dirigiendo a hombres, sino a la iglesia de los Corintios. Así que si yo me voy a dirigir a la iglesia de los Corintios y le digo, cuando os reunís, cada uno de vosotros traiga. ¿Eso no incluiría a las mujeres? Claro que sí. Pero sigamos con el texto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una pregunta sencilla: ¿es indecoroso hoy en nuestras iglesias, en el siglo XXI, en el 2025, es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Por qué no podemos ver el tinte cultural en este texto? ¿Por qué no podemos ver que el primer principio para entender y explicar la palabra de Dios es entender esto? La Biblia es la palabra de Dios, dada en palabras humanas en la historia humana. ¿Qué significa eso? Que antes de que esta palabra pueda significar algo para mí, esta es una palabra para la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo escribió la epístola, dijo carta, epístola a los Corintios. ¿Por qué? Porque habían circunstancias en Corinto que merecían la prohibición. Pero tengo otra cosa más. El contexto del pasaje es el orden. El contexto del pasaje no es una prohibición para que la mujer predique. El contexto de 1 Corintios capítulo 14 habla de lenguas, habla de profecía y habla de orden, de que cada uno pueda participar en el servicio y que aún así haya edificación y haya orden. Pero ¿por qué Pablo está interesado en el orden? ¿Por qué Pablo puso la prohibición? Antes de responder, miremos el texto que dice: las mujeres callen y si quieren aprender algo, pregúntenle a sus maridos. Bueno, ¿y si no tiene marido? Entonces, ¿a quién le pregunta? Es sencillamente insólito pensar que esta prohibición de Pablo pueda trasladarse al siglo XXI. ¿Por qué? Porque es algo propiamente de Corintio. Inclusive le dice: las que quieran preguntar, las que quieran hablar, pregúntenle a sus maridos. Entonces, si había una mujer en la congregación que no tenía marido, o si había una viuda, ¿a quién le preguntaba? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Aún también hay una contradicción. ¿En qué? En esto. El contexto está hablando de lenguas, de profecía, de interpretación. Todo el capítulo 14 habla de eso. Las iglesias que creen que la prohibición de Pablo debe extenderse al siglo XXI, casi ninguna de ellas cree en las lenguas, ni cree en las profecías, ni creen en el contexto donde la prohibición se da. ¿No le parece eso curioso? Pablo prohíbe a la mujer en hablar en la congregación en el contexto donde se estaba tratando de poner orden a las lenguas, a las profecías, a las interpretaciones. Estas iglesias, la mayoría, no cree que los dones están activos hoy. No practican las lenguas, ni la interpretación, ni las profecías. Sin embargo, sí implantan la prohibición de Pablo de predicar desde el púlpito. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. No, la Biblia es la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios para mí. Las epístolas son documentos ocasionales. Esto significa que fueron motivadas por circunstancias específicas de las iglesias a las cuales fueron dirigidas. ¿Qué pasaba en Corintio? No lo sabemos con exactitud. Y la razón es porque el apóstol Pablo no lo explica. Pero podemos inferir del texto que habían problemas de orden, que habían problemas de interrupciones en el servicio y que aparentemente muchos de estos problemas estaban relacionados con mujeres casadas. Por eso Pablo lanza la prohibición. Pero el mismo contexto sugiere de que Pablo está tratando de poner orden en Corinto.
un pasaje que no se vuelve a repetir en ninguna de las otras epístolas, porque esos problemas no estaban aquejando a las iglesias en otras localidades. Las epístolas tienen un contenido cultural fuerte, y no solamente eso, sino también de las circunstancias propias de las palabras que fueron dirigidas por el apóstol a esa iglesia. ¿Por qué mejor no decir, no sabemos todo? ¿Por qué no ser humildes y decir, no sabemos por qué exactamente Pablo lo prohibió, en lugar de tratar de copiar el modelo de la prohibición de las mujeres en conferencias, cuando en realidad ni hablamos en lengua, ni damos profecías, ni se levantan los profetas 1, 2 o 3 por turno, y los demás tampoco traen salmo, ni doctrina, ni revelación? No tenemos ese tipo de servicio hoy. Sin embargo, agarramos de aquí, agarramos de allá, porque así somos los seres humanos. Nos inclinamos hacia un lado y no tomamos en cuenta todo el consejo de Dios. Dicen que profetizar en aquel momento era predicar. Si eso es verdad, entonces las hijas de Felipe predicaban. Entonces no hay ningún tipo de problema con que una mujer pueda dirigirse a la congregación siempre y cuando esté preparada y lo haga en la llenura del Espíritu y con la palabra de Dios por adelante. En Hechos de la Palabra te traemos la palabra tal y como es, así que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera hacerlo si no lo has hecho, y regálanos un like y también compártenos en tus redes sociales. Mi nombre es Alain González, que Dios te bendiga.